continuar con el tema de mediciones eléctricas. Específicamente vamos a ocupar la placa protoboard, también llamada breadboard, que viene siendo un tablero donde se hacen montajes de circuitos como de manera rápida, sencilla y no permanente. Si ustedes observan, esta placa está llena de orificios en la parte superior, en la parte inferior tenemos orificios. En la parte superior estamos observando los buses horizontales y en la inferior los buses verticales. ¿Por qué los separo? Porque si observamos la placa, yo aquí he puesto unas líneas rojas y azules en la parte superior y en la parte inferior. Estas dos líneas corresponden a los buses horizontales. La roja me está mencionando el polo positivo y la azul el polo negativo. Estos están compuestos por orificios horizontales conectados entre sí eléctricamente a lo largo de toda la placa. Son dos líneas independientes, positivo y negativo, que corresponde a la alimentación y a la masa, es decir, protones, neutrones. También tenemos la zona de conexión superior, que también está compuesto por columnas de orificios conectados eléctricamente entre sí. Esta columna es independiente eléctricamente de las demás, es decir, los orificios solo están conectados de manera vertical. Y también tenemos la zona de conexión inferior. Estas también están separadas eléctricamente y son muy necesarias para la inserción de circuitos integrados con dos filas de pines. En esta imagen podemos observar un circuito a probar. Aquí observamos uno sencillo, pero a veces tenemos un circuito complejo que requiere de muchos componentes, cables, etc. Por lo tanto, los protoboards están diseñados con un código de localización, con números y letras, muy parecido al famoso juego de Battleship, que consiste en numerar vertical y horizontalmente la matriz de orificios que forman en este caso el protoboard. Lo que vienen siendo las columnas están formadas por números enteros, así podemos observar, no se aprecia muy bien, números enteros, en la placa anterior creo que sí se observa mejor, que son números enteros, y lo que viene siendo las filas son letras del abecedario que van de la A a la E o de la F a la J. Aquí estamos teniendo una alimentación por dos baterías, pueden ser 3 volts, lo que genera esta alimentación. Una resistencia puede ser de 3 ohms. Si recordamos, la ley de Ohm nos dice que la intensidad de corriente es el voltaje entre la resistencia, y si son 3 volts la alimentación y 3 ohms la resistencia, entonces me da que la intensidad de corriente viene siendo 1 ampere. En el LED, que también es llamado diodo emisor de luz, tenemos que tiene dos patas. Estas dos patas, hay una pata que es más larga que la otra. La pata larga corresponde al polo positivo y la pata corta corresponde al polo negativo. En la siguiente diapositiva tenemos otro circuito. Este es un circuito en serie donde tenemos dos resistencias también, ¿sí?, como se puede observar en esta imagen. Y en la siguiente podemos observar que las resistencias están en paralelo. Como actividad, necesito que investiguen la siguiente simbología, lo que viene siendo la fuente de voltaje,
la resistencia, los diodos, los LEDs, condensadores, transistores e interruptores. Y realizar el sistema eléctrico que observamos anteriormente, lo que viene siendo este y este. Y calcular con la ley de Ohm su intensidad de corriente. También pueden calcular la potencia, ¿sí? La potencia del circuito. ¿Cómo lo calculan? Pues sabemos que la potencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente. Entonces, una vez calculando la intensidad, podemos encontrar la potencia en watts. Para hacer las mediciones, necesitamos de un multímetro, que nos sirve para medir la tensión en corriente directa en los bornes de un elemento. Aquí podemos observar un multímetro que es uno de los más económicos y utilizados para corriente alterna o directa. Tenemos la escala de emisión ACD o VCA, que son los voltios de corriente alterna, que pueden ir de los 200 hasta los 750. Si ustedes observan aquí tiene 3 ceros, quiere decir que no hay medición, pero también podemos tener un 1 a la izquierda. ¿Cuándo pasa? Cuando tenemos en casa 220 y queremos hacer la medición con 200, en la escala de 200 nos va a marcar un 1 a la izquierda, entonces tenemos que cambiarlo a 750. También tenemos la escala DCB, que es los voltios de corriente directa. Este no nos sirve mucho para refrigeración u otras mediciones. Sin embargo, esta escala tiene mucho mayor precisión con las siguientes mediciones. Para medir intensidad de corriente también se puede utilizar este multímetro. Sin embargo, solo se miden hasta 10 amperes y la posición del cable de mediciones de voltaje tengo que modificarlo, el cable rojo, de esta punta a esta punta, y cuando yo estoy midiendo el amperaje, quiero modificarlo y ahora medir voltaje y se me olvida cambiar el cable de lugar, puedo generar un cortocircuito dentro del multímetro. Por eso no es muy recomendable medir el amperaje. La tercera escala de medición es la resistencia. La resistencia, que viene siendo toda esta zona, tenemos también diferentes mediciones y nos sirve para medir la cantidad de ohms en un producto. De ahí tenemos las puntas, la negra, que es la más común y se encuentra en la parte más baja del multímetro. Se puede utilizar para voltímetro, ómetro o amperímetro. El rojo mide voltaje y ohms y es el que les decía que hay que cambiar de lugar para poder medir intensidad de corriente. Para las mediciones tenemos aquí apagado o encendemos o girando hacia ACD. Ahí tendríamos la medida para menos de 200 volts. Sin embargo, si nosotros queremos medir 220 y colocamos nuestros bornes positivo y negativo a un receptáculo y nos marca un 1 a la izquierda, quiere decir que necesitamos aumentar ese voltaje, lo aumentamos a 750 para tener la medida correcta y ahí ya nos está marcando la medida real, que serían 220 en este caso. Entonces tenemos que 3 ceros, no hay nada para medir. Cuando tenemos un 1 a la izquierda, quiere decir que hay que aumentar el voltaje. ¿Por qué? Porque el valor está saturado. Y cuando nos está dando la medida exacta o nos está dando el valor medido, quiere decir que tiene bien la medición, que tenemos bien la escala. Quiero que realicen una práctica donde utilicen 2 resistores. Pueden investigar el código de colores para
que procuren que sean de similar valor y hagan dos montajes, uno en serie y uno en paralelo. En el montaje en serie deben alimentarlo con una tensión de 5 volts, medir la tensión de los bornes de ambos resistores con el multímetro. Obviamente aquí sería en corriente directa, tendrían que cambiar la escala a corriente directa y deben anotar las preguntas: ¿qué observas en las tensiones de los elementos en serie y qué observas en las tensiones de elementos en paralelo? Pueden hacer equipos de 3 a 4 personas y subir el video en el foro. Nuevamente necesito que comenten por lo menos a uno de sus compañeros.